placer estar acá, un placer estar en esta mesa. ¿Sí? ¿Se escucha ahí? ¿Está bien? Que yo pensaba es una mesa, por un lado, basada en la contracara de la concentración editorial absoluta, porque tiene que ver con editoriales independientes y tiene que ver con una respuesta muy particular en el hacer de esas editoriales independientes. Pensaba también, es una mesa concentrada en el hacer, que está bueno también, en el hacer, en el qué hacer, en el cómo hacer, en tiempos de un mercado difícil, en tiempos de mucha incertidumbre en España y en Argentina, y en tiempos de una supuesta crisis de la palabra escrita, que yo creo que es supuesta, ellos dirán, pero bueno, es algo en lo que todos estamos pensando en este momento y que pareciera que nos está como acosando. Me parece que esto voy a hacer ultra breve, pero me parece que es muy interesante presentar los dos casos que se van a presentar en esta mesa, porque no solo porque son dos casos de países diferentes. David va a hablar de un proyecto editorial ligado con el cooperativismo o asociativismo en España, Marcos en Argentina. Pero además, bueno, son dos proyectos que hablan de modos distintos de llegar al cooperativismo, modos distintos de ponerlos en práctica, me parece, eso lo vamos a profundizar, y me parece que es una oportunidad también para acceder a distintas posibilidades justamente de actuar, de resolver problemas, de enfrentar cuestiones ligadas a la administración de un proyecto editorial, a hacerlo posible, a hacerlo factible, y a las problemáticas que se plantean cuando se opta por algo que tiene su tradición, pero que hay que traducir al siglo XXI, que es el cooperativismo, y el cooperativismo enfocado desde los emprendimientos editoriales. Y nada, me parece que por lo que poco que pude acceder a los dos proyectos, más allá de la riqueza que trae poder conocer en detalle dos entradas distintas al cooperativismo editorial, me parece que lo que los une es una enorme confianza en esto que es la palabra escrita, en una enorme confianza en la edición, en el libro. Y creo que además, no solo confianza, capacidad de acción, jugarse por ese espacio, sino que creo que además mucho disfrute, ¿no?, en lo que hacen. Y eso es, desde ya es bueno. Así que bueno, nada, está bueno que hablen ellos. ¿Empezamos? ¿Quedamos con eso? Bueno, entonces empieza Marcos Almada, que es escritor, autor entre otros libros, de los libros de Forme, Lengua Muerta, Trabajos, Galgo. Fue editor del proyecto Leer Futuro 1 y 2 del Ministerio de Cultura de la Nación. Es editor de Alto Pogo, una editorial independiente, e integrante de la cooperativa editorial La Coop, donde participa también Alto Pogo, obviamente. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Me da, la verdad, mucha alegría compartir la mesa. Nosotros básicamente empezamos a pensar en juntarnos en principio, después la cuestión de cooperativizarnos, es decir, de inscribirnos como cooperativa, como figura jurídica en el INAIS, es una consecuencia del trabajo que veníamos haciendo y una necesidad también para darle un marco legal al trabajo que veníamos haciendo. Empezamos a cruzarnos varios de los editores que formamos hoy la COP, después algunos se fueron juntando, se fueron arrimando a nosotros con el tiempo. Hoy formamos un conglomerado de 12 sellos editoriales, uno de la Ciudad de Azul, uno de Bahía Blanca, uno de la Patagonia y el resto concentrados en Capital Federal, si bien cada uno de nosotros, cada uno de los integrantes somos oriundos de varios de la provincia de Buenos Aires, estamos concentrados en los barrios y la cooperativa hoy funciona, por lo menos nuestro depósito, nuestra oficina en Almagro, y estamos también ahí por abrir una librería también en Almagro. Nos empezamos a juntar en distintos lugares que nos venían
que formaban, que eran como un continente de varios proyectos editoriales, artísticos, como en el caso de Zona Futuro, que es un espacio que funciona dentro de la Feria del Libro y que le da cierta visibilización a todos los proyectos, entre otros editoriales, que no tienen un acceso tan fácil a la Feria del Libro de Buenos Aires. Y ahí nos empezamos a juntar y nos cruzábamos con algunos editores y siempre surgía una cierta queja que tenía que ver con la distribución, que tenía que ver con los distintos puntos de venta, con la circulación de los libros, con las ferias del libro en distintas provincias, que a varios de nosotros se nos hacía imposible. Cada uno empezó a armar un sello editorial y empezó a hacer la distribución propia, y después, cuando ya se van sumando los títulos y uno va accediendo a otras librerías, se hace hasta tortuoso trabajar en eso. Y fue por eso que empezamos a pensar por qué no podíamos armar una distribuidora propia en conjunto para evitar el paso de crecimiento que suele suceder en muchos sellos editoriales, que es: voy a una distribuidora más grande. Nosotros tenemos algunas cuestiones respecto de eso, incluso dentro de la cooperativa tenemos 2 sellos editoriales que trabajan la distribución con dos distribuidoras grandes. Y empezamos a pensar que lo podíamos hacer nosotros, que podíamos vincularnos de tal manera para también acceder a la información, dónde se vende el libro. Paréntesis, el otro día fui a una librería, estas librerías nuevas que hay, que se llaman librerías puertas adentro, librerías alternativas, y la librera me dijo: yo tengo una base de datos que sé qué persona me compra el libro. Yo podría decirle al autor y al editor qué persona me compró el libro. Podría incluso vincularlos, ¿no? Me pareció como algo mínimo, pero bastante interesante. Nosotros pensamos que podíamos armar una distribuidora que nos compartiera la información, dónde se venden los libros, qué porcentaje en cada librería, poder empezar a pensar en el país y no solamente en Capital Federal, donde hay un montón de librerías. Empezamos a testear librerías, a pensar en qué librerías con qué librerías nos gustaba trabajar y con cuáles no, qué librero pagaba, qué librero no. Y armamos un testeo de un montón de librerías que son con las que trabajamos hoy, y empezamos también a vincularnos con librerías hoy hablábamos de esta palabra que usamos nosotros, que es el interior del país, de las provincias. Porque también empezamos a trabajar y a ir a ferias de libro, que ahí hay ciertas distinciones que podemos hacer: feria de libreros, feria de libro, feria de editores. Por lo menos en una distinción de entre casa. Feria de libreros son las ferias que organizan los libreros, la Cámara del Libro, por ejemplo en Córdoba o en Mar del Plata. Después hay ferias como la que terminó el domingo, que es en Santa Fe, que lo organizan, que me parecen que se pueden llamar ferias del libro, que organizan la universidad, ciudad y provincia vinculadas en la organización. Y después esta nueva modalidad que empezó hace un tiempo, que es feria de editores. Los propios editores se ponen al hombro la organización y la gestación de ferias para poder venderle de cara al público los libros. Hay una curación que las ferias de libreros no la tienen, porque las ferias de libreros son librerías, que incluso a veces repiten los mismos libros. Y eso me parece que por ahí atenta contra la diversidad de los libros, pero en cambio en estas ferias de editores por ahí se puede ver que hay un gran acierto en la curación, donde está el editor, donde están los autores. Hay como un contacto con el lector mucho más fluido y más cara a cara. Básicamente nos empezamos a juntar por eso. Después ya empezó en nosotros como el bichito de la gestión, de pensar que si estamos haciendo esto nosotros para nosotros mismos, ¿por qué no empezar a pensar que se podría contaminar esta idea? Y pensar que por qué no se pueden juntar otros sellos editoriales. De hecho pasa, hay un montón de sellos que trabajan en conjunto en Argentina y hace muchísimo tiempo. Pero nos interesa por ahí también pensar en las provincias, qué está pasando en las provincias, poder quizás
Ahora estamos con una idea de empezar a armar de acá a fin de año entre 2 y 3 festivales del sector donde puedan juntarse y relacionarse en charlas, foros, presentaciones, lecturas, editores, autores, lectores, libreros y bibliotecarios, y también pensar que los lugares para llevar a cabo esas actividades también tienen que ser librerías y bibliotecas. Generalmente las bibliotecas están como dejadas de lado, como que son un lugar medio que se lo deja de lado para este tipo de presentaciones o de foros, y pensamos que podíamos hacer no solamente un festival donde va un poeta a leer, sino que también podía pasar algo similar a esto, que es gente perteneciente al sector que poder charlar un poquito de cuáles son las problemáticas, cuáles son las soluciones también a encarar respecto de la distribución y respecto de la circulación. Y ahí donde nosotros por supuesto hacemos libros y los queremos vender, pero también tenemos eso que vos relacionado de alguna manera con el placer y con la necesidad que los autores que publicamos, queremos que esos autores se conozcan y se lean, por lo tanto hay una idea de circulación, y nos parece que foros como este o festivales, a veces está como medio dejado de lado. Las ferias de libros solamente son para vender libros, y ahora se empezó a pensar en que también se pueden hacer charlas con los escritores, como curar también la parte del contenido que antes por ahí no pasaba. En ese sentido, somos 12 sellos bastante distintos entre sí. Hay de poesía, de ensayo, hay artesanales, hay sellos que arrancaron hace un año. Logramos como nuestro objetivo en este año, y un objetivo que era participar de la Feria del Libro de Buenos Aires, que es una boca grande de venta, pero una boca más. Nos interesa ir a casi todas las ferias del libro o de libreros o de editores que hay en Argentina, y también en las ferias que hay en Latinoamérica. Ahora tenemos muchísimas ganas de ir y conocer un poco de cerca el movimiento de la Furia del Libro en Chile, que también tiene ya larga data de trabajo con sellos editoriales independientes. Esta palabra que está siempre en discusión. Sí, ¿no? Siempre es como que la ponemos en juego. Che, ¿qué es ser independiente? ¿Quién es independiente? El otro día participamos de una reunión con gente de un ministerio, y como que hacían hincapié que no sé, que Interzona, Mar Dulce y Eterna Cadencia no eran independientes. Entonces, bueno, qué sé yo. Hay que ver dónde uno pone el límite, pero nosotros sentimos o nos queremos sentir independientes, por supuesto, de la generación de un catálogo que responde simplemente a ciertas políticas estéticas, incluso algunos hasta un capricho, pero también independiente de la distribución, también independiente de la circulación, y también independientes si bien todos pedimos en algún momento la escupidera del Estado, por ahí también independizarnos ahí y ver de qué manera se puede trabajar y de qué manera las políticas del Estado a nivel cultural nos interesan, nos interpelan y nos atraen y nos contienen, porque muchas veces uno queda fuera y otras veces no. Me parece que se viene trabajando, hay como un recambio, me parece, hasta generacional si se quiere, pero no solamente generacional, desde hace, parece, 3 o 4 años de gente que está relacionada con la gestión cultural pública y privada e independiente, que empezó a mirar este movimiento que está pasando hace rato en Argentina, en Latinoamérica, en España también, y en otros países. Nos fuimos juntando por eso, y cada día nos sumamos, nos ponemos la zanahoria un poquito más lejos, y pensamos que se pueden lograr muchas cosas. Nos interesaría pensar que formamos parte de un sector amplio que se puede unificar, hasta soñar en algún momento con una gran distribución a nivel federal, una real distribución y circulación a nivel federal, pensar en corredores, pensarnos como una pieza más de un engranaje a nivel interprovincial, que de hecho estamos todo el tiempo en contactos y sumando contactos con editores de
de otras provincias. El caso de Córdoba es casi paradigmático porque tienen una densidad de editoriales muy grande y son también, y trabajan mucho el activismo cultural, por así decirlo. A nosotros todo eso nos interesa porque básicamente arrimándonos a gente que está haciendo lo mismo que nosotros, sentimos que vamos por un camino de crecimiento que parecería no tener techo. Después veremos qué pasa a nivel político, económico, social, que son siempre los que ponen el techo o los que ponen nuestro techo. Sí, ahí. ¿No querés contar cómo llegaron a lo asociativo muy rápidamente? Sí, a ver, nos empezamos nos juntamos justamente por esto, porque solos sentíamos que ahí sí había un techo, una posibilidad muy chica, es decir, ninguno de nosotros podría ir a todas las ferias que hay hoy en el país, ninguno de nosotros podría trabajar todas las librerías que hay solo, tendríamos que asociarnos, tendríamos que ver una distribuidora grande. Y nos interesa también la visualización de nuestros sellos también, ¿no? Porque uno va a una distribuidora por ahí y queda dentro del gran catálogo y no tiene y se relaja con el contacto con el librero. Hoy decía uno de los chicos de acá que las librerías no son el único punto de venta y para nosotros no, para nosotros son un punto de venta más. Y nos interesa muchísimo el fenómeno de las ferias. Parece que todavía hay un montón de cuestiones para ver en el tema de ferias, dividirlas, ver cuáles son las posibilidades que uno tiene de participar de una feria, cuándo hay una puerta cerrada y cuándo hay una puerta abierta. No todas las ferias son abiertas. Pero digo, nos asociamos por eso, nos empezamos a juntar por eso y después una cuestión meramente necesaria y legal era, bueno, cuál va a ser la figura jurídica que nos va a contener y por supuesto nos interesaba mucho la figura cooperativista que es un universo enorme y que todavía no podemos lograr entender ni escular. Nosotros tenemos el expediente número 1 del 2016, es decir que nos intentamos cooperativizar justamente con el cambio de gobierno, el cambio de directores, o sea que tuvimos un montón de tiempo ahí muerto como expediente cooperativista, pero bueno, ahora estamos ya como cooperativa y podemos empezar a trabajar como tal, y era un poco lo que nos interesaba, tener una figura jurídica que nos respalde porque hay un montón de cuestiones que pretendemos sistematizar para poder tercerizarlas, pero tercerizarlas dentro de nuestro propio esquema de trabajo. Es decir, nosotros queremos armar una distribuidora y que haya una persona que venga a cubrir la parte de distribución y no ser nosotros los que trabajamos. En definitiva, pensamos que nos juntamos para no hacer esos trabajos que como editores no queríamos hacer. Y en definitiva, hoy estamos haciendo el trabajo que hacemos como editores que nos da mucho placer y después el otro también y cada vez más trabajos en la cabeza, pero pensamos que con la continuidad y con una sistematización del trabajo podemos lograr tercerizarlo puertas adentro, es decir, traer gente a la cooperativa, agrandar la cooperativa para poder darle trabajo a otra persona, nosotros sacarnos de poder estar ahí supervisando el trabajo que necesitamos que se haga, pero poder cubrir esos puestos de trabajo y nosotros poder dedicarnos a lo que nos interesa, que es leer y editar. Muy bien. Bueno, gracias. Y pasamos a que nos cuente David Gámez Hernández su experiencia. Les cuento un poco quién es. David es uno de los fundadores del proyecto Traficantes de Sueños, que es un proyecto que está en Madrid, ¿no? Inscripto en la economía social, que incluye librería, distribuidora, editorial y taller de diseño. Y lleva unos 20 años de existencia. También coordina el proyecto de la edición en castellano de la New Left Review e integra la Fundación de los Comunes, que es una red política y productiva que de algún modo tiene un eco con Traficantes de Sueños, que incorporó a grupos de investigación, de edición, de formación, espacios sociales y también librerías. ¿Querés contar? Bien, pues reiterar el agradecimiento de las personas que me han traído acá, el placer que me da el poder compartir mesa con
con mis dos compañeros, y gracias a vosotros y a vosotras por estar ahí escuchando, ¿no? Ya llevamos una sesión bastante larga de intervenciones y siempre es como, o al menos a mí se me hace complicado mantener la atención tantas horas, así que os lo agradezco. Bueno, la verdad que me resulta a veces complicado, después de 20 años, ¿no? De un proyecto como Traficantes, el fijar, como si dijéramos, hacer una foto para adaptarlo a determinados contextos, ¿no? Entonces, hoy me he preparado una intervención quizá más preocupada por el lugar donde venía, ¿no? Este asunto de siempre cuando se habla del mundo de la edición, pues a un proyecto como Traficantes, que es muchas cosas aparte de una editorial, que a nivel de números en cuanto a editorial no es gran cosa, ¿no? Formamos parte de esas, antes lo comentaba en la charla anterior, ¿no? Seríamos una de esas 600 pequeños proyectos editoriales que componen ese 16% de ventas, realmente una cuestión bastante insignificante cuando lo miramos con esos grandes conglomerados, ¿no? Pero creo que, por otro lado, esa insignificancia es donde se producen generalmente las mayores cargas de innovación y un determinado cuidado sobre lo que se hace y un nivel de experimentación más amplio, ¿no? Digo, cuidado sobre esto, que en este caso es la edición o cómo divulgar determinados textos o determinadas reflexiones. Al margen de esto, creo que es interesante pensar cómo Traficantes ha ido creciendo basándose en una idea inicial, una filosofía inicial, que es fomentar una serie de discusiones que de alguna manera produjeran una profundización en los debates políticos y en la militancia política en la ciudad donde estábamos. Es decir, Traficantes de Sueños nace como un grupo de militantes que intervienen o quieren intervenir para transformar la realidad social y política de su ciudad y que se apoya en el libro como un canal de difusión, un canal de discusión para profundizar y dotarse de herramientas críticas para esa transformación. Nos apoyamos en el libro porque, en parte, veíamos o bebíamos de una tradición que antes, curiosamente, salía, ¿no?, en una conversación previa, que tiene que ver con el pensamiento crítico, básicamente, en nuestro caso, con todo lo que fue el mundo libertario que, en torno a los ateneos, en barrios, ciudades y pueblos del Estado español, consiguieron elevar no solo el nivel de acceso a la lectura, sino también el nivel político de todas unas generaciones que durante los años 20 y 30 condujeron, como si dijéramos, a una elevación de los derechos sociales y políticos del país, ¿no? Nosotros veíamos en el libro un canal de profundización y, por tanto, empezamos a construir un proyecto que fuera recorriendo determinados puntos de esa cadena o ese ciclo de valor del libro. A la editorial llegaríamos después. Empezamos con una librería, una pequeña librería, y empezamos también a introducir en esa librería, a través de un canal de distribución, materiales diversos, desde revistas hasta libros. A la editorial llegamos después, llegamos hace 12 años. Me voy a centrar en la librería, pero también, en la editorial, pero también decir que a día de hoy hay un elemento que no sale en esta lista, que hemos enumerado, que es un canal de autoformación, un dispositivo de autoformación que se llama Nociones Comunes y que luego explicaré qué papel juega, ¿no?, en todo el proyecto. Bueno, la editorial Traficantes de Sueños, que nace hará 13 años, ahora mismo en números vais a ver un poco, como si dijéramos, la escaso volumen, ¿no?, que en realidad representa, ¿no?, porque estamos hablando de una editorial que tiene en catálogo 107 referencias, que si aun sumando los 20 números de la New Left, de la edición castellana de la New Left, no llegaría a las 150, estaríamos en 127, que nuestra tirada media de ejemplares ronda los 1000 copias, como mucho hemos tirado 2000, y que en realidad son números bastante modestos,
Pero habría que entender, o para explicar un poco el caso de Traficantes, cómo hemos llegado aquí, como yo estoy en esta mesa, ¿no?, participando acá, en representación de mi colectivo. Creo que uno de los elementos fundamentales para entenderlo es el hincapié que hemos hecho en el concepto de acceso, ¿no?, de acceso a los materiales. Cómo eso ha sido un punto esencial, y también el concepto de cooperación. Cómo pensamos nuestro proyecto en relación a otros, ¿vale? Ahí creo que voy a empezar por este concepto de cooperación, ¿no? Cuando antes se citaba la Fundación de los Comunes, la Fundación de los Comunes, lo que ahí en su seno lo que ha supuesto es que Traficantes de alguna manera se ha situado como una especie de modelo, no perfecto, sino un modelo a trabajar para que en otras partes del Estado español surgieran librerías, proyectos similares al nuestro, puntos de venta y de trabajo con los libros, ¿no? Para nosotros siempre hemos visto que para que libros de una editorial como la nuestra, con tan pequeño volumen, tuviera cierta llegada, tenían que ser tratadas con un cierto cariño, ¿no? Es decir, necesitábamos puntos que pillaran que tomaran nuestros libros y los trabajaran con gusto. De alguna manera nos interesaba buscar partners que valorizaran de la manera que nosotros hacíamos nuestros libros. Por tanto, lo que intentamos con la Fundación de los Comunes era estimular a la aparición de librerías similares a Traficantes, viendo un poco cómo esos puntos suponían un elemento fundamental, importante para cierta dinamización social, política de los contextos locales, ¿no? Así hemos ayudado de alguna manera, aunque sea simplemente como contramodelo, es decir, como aquello que no debes hacer si quieres montar una librería de nuevas. Hemos ayudado al surgimiento de librerías en Sevilla, en Valencia, en Barcelona, en Tarrasa, en Iruña, en Donosti, en fin, toda una serie de pequeñas librerías, algunas no tan pequeñas, como por ejemplo en Navarra, que nuestros amigos de allá ahora mismo mantienen la librería independiente más grande de las 4 provincias. Estamos hablando de una librería que, para que os hagáis una idea, tiene simplemente como espacio social, es decir, un lugar para presentar libros y hacer conferencias con un aforo de 250 personas. O sea, estamos hablando de un pedazo de espacio, un local comprado. Bueno, es una librería montada corrigiendo los errores de Traficantes y sumando aciertos, los nuestros y los suyos. Bueno, es importante pensar que cuando casi desde el principio no entendemos posible que un proyecto como el nuestro y una editorial como la nuestra subsista en un como si dijéramos, en torno al concepto de competencia. Entendemos, por tanto, que necesitamos infraestructuras que de alguna manera se compongan de una forma cooperativa para generar comunidades vivas que adopten de alguna forma o sostengan los contenidos que producimos, ya sea las editoriales o directamente determinados grupos que utilizan esos espacios sociales como canal de discusión y canal de, como si dijéramos, de expansión de dichos contenidos. Luego hay otra cuestión, otro concepto base para nuestro proyecto, que es el acceso a los contenidos, a los materiales. Obviamente, para nosotros es fundamental, ya que nuestro objetivo es de alguna manera que se difundan los textos que producimos, que el acceso sea múltiple y lo más mayoritario posible. Hay una cuestión que no he comentado al describir la editorial, ¿no? Que básicamente nos dedicamos a la no ficción, ¿vale? Con lo cual reducimos aún más nuestro porcentaje en la tarta esta, ¿no?, de ventas, ¿no? La no ficción, los libros de no ficción dentro de las ventas totales de cualquier mercado editorial, si encima quitamos la autoayuda, se reduce a unos niveles dramáticos, ¿no?, como si dijéramos, ¿no? Antes
Cuando me estaba fijando, ¿no? Y en las estadísticas que han presentado del mercado brasileño, del libro brasileño, estamos hablando de un 1,8% de todas las ventas totales en lo que es ciencias humanas. O sea, daros cuenta, ¿no? Estamos hablando de una cosa muy pequeña. Pero bueno, el asunto, volviendo al tema del acceso, al margen de, obviamente, tener nuestra propia librería, donde hacemos un cuidado importante de nuestra producción editorial, aparte de tener nuestro canal de distribución, que no solo mueve nuestros libros, sino que también mueve otro tipo de materiales, utilizamos un elemento fundamental para nosotros, y creo que es una de las bases que nos ha llevado acá, que nos ha traído acá, que es el tema de las licencias libres y abiertas, ¿no? Y esas licencias libres y abiertas nos han llevado a trabajar con lo digital, ¿vale? Prácticamente desde hace 12 años. Prácticamente nuestra editorial crece ya mirando Internet como elemento fundamental. ¿A qué me refiero con esto? Desde hace 13 años empezamos a editar y ya hará como 11 años, prácticamente no, un 99,9% de nuestros libros aparecen en nuestra web con una posibilidad de libre descarga en PDF, a la par que aparecen en papel con distribución, ¿vale? Luego explicaré y me detendré en este punto. Volviendo al anterior, sobre el tema del acceso y de nuestra forma de manejar nuestros libros, ¿no? Y creo que hoy haciendo cifras, ¿no? De cómo nuestros libros, cómo subsiste nuestra editorial, ¿no? En torno a esta producción de libros que hacemos, es curioso ver que ahora mismo el 55% de los ingresos totales anuales a día de hoy de la editorial Traficantes de Sueños pasa por las ventas directas en nuestra librería y en nuestra página web, las ventas que proceden de la distribución, de nuestra distribución propia, que ahora mismo cubre todo lo que es Madrid, la zona centro y distribución alternativa en otras partes del Estado, es decir, librerías, pero no solo librerías, espacios sociales y demás. Y luego un porcentaje muy amplio de la editorial, de nuestra editorial, de los retornos económicos directos, vienen de nuestras suscriptoras, ¿no? Lo cual hace que realmente solo sea un 45% lo que esté, como si dijéramos, fuera de nuestro control directo, ¿no? Fuera de nuestro circuito económico y fuera de un manejo como cuidado, ¿no? Por nuestra parte. Bueno, creo que eso nos permite, como si dijéramos, una cierta solidez como proyecto, ¿no? Hay una cuestión, y voy a intentar ser breve, pero hay una cuestión como para nosotros fundamental, y me voy a detener con el modelo de las licencias abiertas, que ya esta mañana salía, ¿no? O sea, este asunto de siempre, y no sé si era una de las preguntas que estaban preparadas, ¿no? Pero siempre hay una pregunta de, ¿pero cómo es posible hacer sostenible económicamente una editorial cuando tú estás regalando tus textos en PDF, ¿no? En tu web. Digo en tu web, pero en realidad, cuando tú cuelgas el PDF, empieza a tener su vida propia en Internet, empieza a pasar a bibliotecas personales, repositorios. Para que os hagáis una idea, estaba haciendo cifras, y desde el nivel de descargas de nuestros libros, solamente en nuestra web, lo que tenemos contabilizados, estaríamos hablando de que en el 2014 fueron 12.200 ejemplares descargados, en el 2015 8.900 y hasta a día de hoy, en el 2016, estamos hablando de 5.000. Hay un descenso, pero bueno, también es complicado de evaluar, pero bueno, para que os hagáis una idea, ¿no? Eso obviamente no significa que todo ejemplar que se descarga sea leído, y obviamente que todo ejemplar que se descarga sea un libro menos que vendemos. Y para esto voy a sacar como dos casos concretos, ¿no? de dos libros.
para que veáis un poco el comportamiento que tienen respecto al número de descargas y al índice de ventas, ¿no? O sea, para que os hagáis una idea, voy a citar 2 libros, que es Calibán y la bruja, que además es un ejemplo de libro muy interesante porque, volviendo al concepto antes de cooperación, es un libro que se gesta en su edición en castellano justamente aquí, en Buenos Aires. Se gesta en una conversación que tenemos con lo que después sería una editorial que se llama Tinta Limón, con la que compartimos muchas cosas aparte de este tipo de coediciones editoriales, y que en ese momento decidimos hacer una edición en castellano de un libro que en el 2004 aparece con una editorial también alternativa y militante que se llama Autonomedia en Estados Unidos, y que nos planteamos hacer una coedición con una doble edición, una tirada de 1000 ejemplares en Argentina y otra tirada de 1000 ejemplares en el Estado español. A día de hoy, en Argentina se ha agotado la primera edición, va por la segunda. En España estamos ya por la 6ª edición. Habremos vendido del orden de 6.000, 7.000 ejemplares. Es un libro que, para que os hagáis una idea, en el 2014 se descarga 2.500 veces de nuestra página. En el 2015, 1.900 veces. En el 2016 hay 1.000 descargas de ese libro. Y en el 2016, hasta el día de hoy, ¿vale? hasta septiembre del 2016, y hasta septiembre del 2016 hemos vendido 500 copias de ese libro, con con casi 1.000 descargas. No solo es importante estas cifras, sino que ahora mismo la autora, Silvia Federici, es una de las autoras más referenciadas. Es una autora que para que os hagáis una idea, ahora, en este mes que viene, el Congreso sobre Feminismo en la ciudad de Madrid, que tiene cierto ámbito estatal, están pidiendo que lo inaugurara ella. Está haciendo giras en el Estado español anualmente y no hace más porque no quiere o no puede. Congregando mucha gente en su entorno y sobre todo provocando cierto fenómeno en el sentido de marcar la agenda de lo que es la investigación feminista en los últimos años. ¿Por qué saco este tema y este caso concreto? Porque creemos que el reto para una editorial, básicamente además de libros de no ficción, es justamente hacer circular los contenidos. Obviamente con una sostenibilidad económica, pero hacerlos circular. Es decir, que los contenidos que se producen, el mejor favor que tú le puedes hacer a un autor o una autora es que su texto circule, se discuta, sea citado y de alguna manera sea reconocida su pensamiento. Creemos que a día de hoy, con los problemas que hay a la hora de hacer circular el libro en formato analógico, en papel, es insoslayable hacer un trabajo de alguna manera atrevido con los entornos digitales. Voy a intentar acabar, porque os voy a poner, para que os hagáis, bueno, un mero detalle, si consigo así, acá. Os voy a poner para que entendáis un poco o intentar ilustrar el trabajo que hacemos con un libro como Calibán, la ficha del libro en nuestra página web, ¿no? Primero, me gustaría que la web nuestra también es bastante curiosa, porque si veis lo que es el clásico carrusel de libros de oferta, que es en la parte superior, realmente de cara a lo que es nuestra web es una parte como muy poco importante en relación al resto de contenidos, ¿vale? Lo siguiente es toda la parte de actividades. Para que os hagáis una idea, en Traficantes de Sueños el año pasado tuvimos alrededor de 360 actividades en el año, de las cuales 110 fueron reuniones, más o menos privadas, pero reuniones de grupos, colectivos y demás. 60 fueron directamente actividades que propone Traficantes de Sueños, llámese presentaciones de nuestros libros, pero también seminarios que organizamos o que organizamos, y el resto todo son actividades que de manera a las que cedemos el espacio de manera gratuita, en las que editoriales, grupos X programan su actividad, ¿vale?
Bueno, como veis, o sea, la primera es el clásico carrusel de novedades, actividades, y acá abajo los cursos de nociones comunes, ¿vale? Con los audios. Hay también una cosa importante con el tema del acceso, que es que, para que os hagáis una idea, todas esas actividades que hacemos, ahora mismo estamos haciendo una producción de los audios de las mismas, todas las colgamos en nuestra página web. Ahora tenemos un archivo de unas 800 actividades, 800 podcasts colgados, con una media de escucha de alrededor de 300 escuchas de cada una de ellas, lo cual nos permite de alguna manera hacer que este idioma que compartimos, esta lengua que compartimos, sea aprovecharlo como un vehículo de transmisión fuerte, ¿no? De alguna manera, y además con un nivel de costes bastante reducido, ¿no? O sea, cualquiera sabe lo que cuesta la producción amateur, como si dijéramos básica, de un podcast, y luego la difusión que tiene de los mismos es bastante increíble, ¿no? Bueno, iba a ir y voy a acabar con esto, iba a ir a la parte esta de la ficha del libro de Caliban, ¿vale? Para que veáis un poco el trabajo que hacemos, ¿no? Cómo no está, o sea, no está solo enfocado, ¿no? No es simplemente una ficha de un libro de cara a la venta, ¿vale? A la venta del mismo, aunque obviamente está, sino que, bueno, como veis, ¿no? O sea, sobre todo en la parte de la derecha veis que tenemos los clásicos botones de compra, el de la descarga, que te llevaría directamente al PDF del libro, y el de la donación. Es curioso, desde que hemos empezado a abrir el botón de donación, bueno, no es que hayamos tenido grandes afluencias económicas, pero sí que es curioso como a veces lo que la gente incluso llega a pagar el precio de tapa del libro donándolo, ¿vale? Bueno, al margen de este aspecto hay otra cuestión importante que es la parte de la derecha, ¿no? O sea, en la parte de la derecha veis un poco esta idea de los itinerarios de los libros, ¿no? Intentar construir como esos caminos que te van de alguna forma situando el libro en su contexto, ¿no? En el contexto de pensamiento, en el contexto de producción, en el contexto de discusión política, ¿vale? Porque al final, una de las cosas que cualquiera, bueno, si te metes a profundizar en el sector del libro, lo que te das cuenta es que ante la absoluta avalancha de oferta, tanto el editor, la editora como la librera debe de seleccionar, hacer ese trabajo que se dice ahora, ¿no? de curaduría del libro, ¿no? Ese trabajo serio de acercar los libros a la gente que los busca, pero con un contexto, ¿no? Que les rodea. Estos son los itinerarios y luego está abajo, por un lado, los audios del libro y los cursos de nociones comunes, los seminarios en los que hemos trabajado ese libro, ¿vale? Y por supuesto, bueno, abajo pues recomendaciones, esto ya es más clásico, ¿no? Y luego pues toda la parte de reseñas y demás, ¿no? Al fin y al cabo, lo que intentamos de alguna forma es valorizar todos los contenidos asociados al libro y respaldar el propio libro, ¿no? Con esto. De momento lo voy a dejar acá, sí que decir que bueno, ante esa pregunta, ¿no? ¿Cómo llegamos a esto de ser una cooperativa? Es de confesar que no somos una cooperativa legalmente constituida, pero cumplimos una de las cuestiones básicas de una cooperativa, que es que todas y todos los trabajadores de Traficantes de Sueños son propietarios de Traficantes de Sueños, ¿no? Es decir, no hemos tenido que introducir un capital social para entrar en Traficantes. Básicamente el capital con el que montamos Traficantes fue esa otra parte, que es la fuerza de trabajo, nuestro trabajo, ¿vale? Pero bueno, a día de hoy cualquiera que entra allá tiene el mismo salario, cualquiera que entra allá tiene la misma capacidad de decisión y de alguna forma nuestra organización es bastante horizontal y bastante democrática dentro de las desigualdades a la hora del nivel de experiencia en torno al proyecto, al conocimiento del proyecto, ¿no? Aunque a día de hoy la media de permanencia del proyecto son 10 años, una cosa así. Somos un colectivo bastante envejecido de alguna forma
Pero bueno, yo de momento lo dejaría ahí intentando haber aportado algo y en las preguntas seguir, ¿no? Dale, gracias. Igual yo quería aprovechar que justo hablaste del tema de las descargas libres. En algún apartado de la página de ustedes encontré una frase que decía, libre no es gratis. Entonces, ya que hablaste de eso, quería como enganchar, porque viene a cuento, libre no es gratis, pero ¿es solo por las donaciones o de qué otro modo no es gratis? Vale. Bueno, a ver, o sea, hay un asunto con este tema de las libres descargas, que es que en realidad, mirándolas de una manera como si dijéramos muy pragmática, lo que estamos haciendo es publicidad de nuestros libros, ¿vale? De hecho, la gente más purista de las licencias y de la cultura libre siempre nos achaca que las licencias que utilizamos son licencias abiertas y no libres, porque simplemente permitimos unos derechos, damos unos derechos a la lectora y al lector, a gente que compra, y no todos los que directamente pondrían o harían que nuestros libros fueran realmente de pura cepa cultura libre, ¿no? ¿Por qué decimos que es libre, no gratis? Porque al fin y al cabo lo que nosotros hemos construido con el uso de las licencias es cierta filosofía del proyecto en el que hacemos copartícipes a la gente que nos apoya del sostenimiento del mismo. Es decir, cuando nosotros lanzamos nuestras campañas de suscripción a la editorial decimos, si tú realmente estás convencida de que la cultura y los productos culturales, sobre todo aquellos que han sido producidos en torno al dinero público, porque al fin y al cabo cuando te estás moviendo en libros de no ficción relacionados con investigación, estudio crítico, ciencias humanas, la gran parte de ese conocimiento se ha producido en entornos financiados por el dinero público. Por tanto, nos parece como de recibo, de alguna forma, devolver a la sociedad y no utilizar el copyright, los derechos de autor, como mecanismo de apropiación privada de esa riqueza social producida con fondos públicos, ¿vale? De alguna forma, esa idea, ¿no? Esa idea de que el conocimiento debe ser libre, es lo que como si dijéramos, nuestra forma de buscar, de crear esa comunidad que al final nos respalda. Entonces, les decimos, cuando tú estás pagando una suscripción a la editorial Traficantes de Sueños, no solo estás accediendo a los libros en papel, no solo puedes descargártelos libremente en PDF, sino que estás ayudando a que otra gente lo pueda hacer en lugares dispares y además estás ayudando a que proyectos que defienden esa forma de entender la producción de conocimiento puedan seguir existiendo, ¿no? Entonces, por eso hacemos hincapié, ¿no? en que no es gratis realmente, o sea, porque todo tiene sus costos. A nosotros el subir para libre descarga un PDF tiene toda una tabla de costos y que queremos de alguna manera reivindicar. No estamos hablando de una producción pagada por el Estado y que luego se pone a disposición de manera gratuita como devolución a la sociedad de ese gasto estatal, ¿no? Entonces, bueno, hacemos ese juego, ¿no? Que está muy dentro de lo que es la vida esta, ¿no? La manera de entender la cultura libre, ¿no? Bien, gracias. Bueno, ahora quería preguntarte a vos, Marcos. Bueno, ustedes ingresaron hace poco en el mundo de lo cooperativo y me interesaba saber cuáles fueron las principales discusiones que surgieron en estos primeros momentos, discusiones ligadas a la concepción de lo cooperativo y también al hacer, digamos, a tomas de decisiones, a decisiones sobre catálogos, sobre modos de trabajo. ¿Cómo se traduce ese ingreso a lo cooperativo en el cotidiano de ustedes?
Sí, tomo esto último, que es lo de catálogo. Cada sello editorial es independiente respecto de la planificación de su catálogo. O sea, ninguno se mete en el catálogo del otro, salvo con algún tipo de sugerencia o algún comentario, pero cada sello trabaja su catálogo de manera independiente. Básicamente, las discusiones hacia adentro de conformar una cooperativa, y eso nos lo aclararon en su momento también, y la gente del INAES, pero también nosotros lo veníamos viendo, es que somos muchas personas y no todos trabajan de la misma manera por distintas variables, tiempo, ganas, posibilidades. Entonces, siempre la discusión es que uno trabaja más que otro, que uno hace más cosas que otro, que uno consigue cosas, que uno se vincula. En definitiva, que alguien lo haga y otro no, en el grupo siempre produce algún cierto, si querés, malestar, y siempre es una discusión hacia adentro. En definitiva, si vos conseguiste algo y yo no, eso que vos conseguiste lo vamos a usufructuar todos, o por lo menos nos va a beneficiar a todos. Entonces, como que la discusión es esa, pero siempre el acento está puesto en que nosotros trabajamos para el grupo. Si hay, no sé, un ejemplo puntual, una librería se comunica con algún sello editorial y dice que quiere comprar los libros en firme de ese sello editorial en particular. No es que tengamos la obligación de decir, no, pero espera que yo te mando todo el catálogo de la COP, pero en definitiva eso es lo que proponemos, que después ese librero elegirá qué quiere comprar, pero por lo menos nosotros queremos que tenga toda la oferta. Incluso ahora que empezamos a trabajar con algunos sellos de editoriales que están por fuera de la COP, que nosotros les prestaríamos el servicio de distribución, ellos ingresan a ese catálogo nuestro y también acceden a eso. En definitiva, siempre están esas discusiones, pero en nuestro horizonte de expectativa es trabajar siempre en conjunto para el beneficio de toda la cooperativa. Esto que decía hoy de sistematizar ciertos trabajos, nosotros hoy estamos armando una librería, tenemos una distribuidora, estamos armando una escuela de talleres, o sea, centralizar el trabajo de que muchos vienen haciendo con talleres, clínicas, directamente centralizarlo en una escuela de la COP, para poder sumar gente también de afuera de la COP para trabajar eso. Como que pensamos con la COP como en diferentes áreas de trabajo, para que pueda ingresar gente nueva. La idea es que a veces también pasa esto, somos 12 y no vamos a sumar a nadie más, dirían algunos. Y en realidad la idea es que se pueden sumar, claro que sí, siempre y cuando tengan en claro cuáles son las cuestiones a trabajar dentro. Digo, cada uno que viene tiene que trabajar. Nosotros ponemos el cuerpo y esa es una idea. Eso genera las discusiones, pero el trabajo cooperativo, y te lo aclaran, es todos trabajan de la misma manera, todos cobran de la misma manera. Nosotros, por supuesto, la plata que genera la COP va a la COP. Se sigue trabajándose para un montón de gastos que va a tener, y todavía no es que hay sueldos, pero sí pretendemos que esas cuestiones que nosotros queremos, esos trabajos que queremos tercerizar, sí ahí podamos llamar gente que sí trabaje con la COP y pueda trabajar y ganar plata con esos trabajos. Sí, esos problemas surgen, pero parece que están siempre bien claros. Y también te quería preguntar, él habló, bueno, ellos tienen muy claramente definido, trabajan no ficción. ¿Ustedes hicieron algún planteo en particular? ¿Vamos a trabajar ficción? ¿Vamos a trabajar determinado formato, determinado género? No. A ver, dentro de la COP hay sellos que tienen su catálogo de exclusividad, que publican solamente poesía, hay otros que publican poesía y ensayo, hay otros que publican narrativa, poesía y ensayo, hay un sello editorial que es artesanal. Dentro de la COP está Vox, que es un sello archiconocido que tiene 250 títulos de poesía, que va entre lo artesanal y el formato estándar de libro. Y después está Hudson, que tiene
muchísima poesía y también ensayo. No los planteamos hacia adentro, nadie le va a decir al otro, vos tenés que... Le podemos sugerir, por ahí podés incorporar a los que tienen poesía, algunos va y le dicen, che, por ahí, ¿por qué no empezás a pensar en narrativa? Y algún otro, che, pero mirá que hay un par de... Y también nos empezamos a pasar autores y a sugerir. Entonces, en ese sentido, sí, de alguna manera indirecta, intervenimos en el catálogo del otro. Pero siempre hay como un respeto y un cuidado. Hay sugerencias, hay charlas, pero no... hay de todo, en realidad, entre poesía, ensayo y narrativa, por ahora se cubre todo eso. Ensayo también. Está bien. Gracias. Ahora les pregunto a los dos, vean después quién, ¿cuál es el vínculo o sea, cuál sería el vínculo ideal o de qué manera se posiciona? No voy a preguntar lo ideal, pero ¿cómo conciben al Estado? El vínculo con las políticas públicas, la posición de los proyectos respectivos con sus características frente a lo estatal o frente a las políticas públicas que existan o no existan o quisieran que existan. No sé cuál. Me parece que en las políticas públicas deberían, si es que están interesadas, o digo, las políticas públicas, si es un abstracto, la gente que está trabajando en los distintos ministerios de cultura y secretarías, quizás deban pensar, digo yo, cuáles son las necesidades del sector y trabajar en conjunto con el sector. Tal vez no digo que suceda, pero digo no pensarse, o sí digo que sucede, no pensarse como artífices digo, de una política que nos va a salvar de un montón de cuestiones que nosotros no podemos accionar. Me parece que se viene demostrando hace largo tiempo que el sector sí puede plantear y puede trabajar sin necesidad de las políticas públicas, porque a veces creo que erran el tiro. ¿Por qué debería un ministerio preocuparse porque yo venda libros? En todo caso, que accione la posibilidad de la compra a través de la CONAVIP, a través para la red de bibliotecas populares, de esos libros que yo publico. Lo que sí me interesaría es que por ahí empiecen a trabajar en la difusión de los autores que publicamos. No sé, yo el otro día hablaba con una de las personas que estaba trabajando en el ministerio y muy simplemente dije, me parece que ustedes tienen que trabajar para que los autores viajen, no ayudarnos a nosotros a vender libros, que eso es nuestro trabajo, en todo caso. Pero está bueno cuando pasa. No sé, hace 2 años había un colectivo del ministerio, secretaría que después se convirtió en el ministerio de Teresa Parodi, que empezaron a trabajar, a decir, bueno, vamos a ir a las ferias con un stand colectivo. Entonces ahí podían ir todos ellos colectivos. Pero otro día hablé con uno de los chicos de la feria de Santa Fe, que la organiza la ciudad, la provincia y la universidad, y le pregunté por qué cobraban los estanes, si querían una diversidad y querían el acceso de otros sellos editoriales que por ahí no podrían pagar. Hay sellos que por ahí sí lo pueden pagar y eso lo podés ver. Por ahí hay una cierta posibilidad de ayuda, de decir, che, mira, nosotros vamos a disponer un par de stands para aquellos que no podrían pagar o nos van a pagar con el porcentaje de las ventas. No sé, armar diferentes posibilidades, porque tampoco la idea no es regalar y ofrecerle a los sellos, porque si no, el otro sello va a decir, escúchame una cosa, yo pago y él no paga, ¿por qué? Sí, no somos iguales, pero estamos dentro del mismo sector. Parece que el tema de las políticas públicas ahí, yo soy como bastante, por lo menos lo venimos pensando con la COP. Estamos, por supuesto, abiertos a poder trabajar en conjunto con la gente que hoy está trabajando en la Secretaría de Ministerios y que está pensando en ciertas cuestiones que el sector necesita. Ahí sí, me parece que hay un diálogo posible. Cuando viene algo medio impuesto o cuando es a dedo, parece que ahí no hay mucho para decir. O sea, ya está hecho, ya está preconcebido, ya viene elaborado para cierto sector del sector. Me parece que es necesario. Hay hoy hablan los chicos acá de la ley del libro y el tema de la regulación, a cierto control con el tema de precios. Hoy hay un montón de cosas para hacer, me parece, muy atendibles,
parece que hay cierta gente que está como bastante preocupada y está empezando a trabajar y a pensar en eso. Me parece que por ahí no lo veo a nivel estatal, sí lo veo a nivel de las personas que trabajan, que hoy están trabajando en cargos públicos y que están dentro del sector editorial. Digo, pienso en personas y no lo pienso abstractamente como política pública de un sector indeterminado, sino que veo gente que está trabajando y que está bastante preocupada por lo que pasa, porque me parece que también vienen del sector. Entonces ya se conocen un poco el paño y cuáles son las necesidades, cuáles son las necesidades más urgentes también. Bueno, yo la verdad que haría una diferenciación, ¿no? O sea, yo creo que por un lado están las políticas públicas del acceso, ¿no? Como decía antes, ¿no? Justamente de intentar de alguna forma elevar las posibilidades de acceso al libro, se ha entendido todavía el libro como ese canal de circulación de pensamiento, de placer por la propia lectura, ¿no? Creo que por un lado, desde los ministerios de Cultura, se debiera de facilitar eso de manera fuerte y justamente y de manera, como si dijéramos, clara, ¿no? Y creo que en ese punto, cuando empezamos a hablar del sector, yo empiezo a tener problemas, ¿vale? A mí la verdad que quizá por donde vengo, por cómo se ha gestado en los últimos 40 años la industria editorial española, ¿no? Antes contaban, ¿no?, el efecto que tiene o cómo está dividido el mercado del libro en la Argentina, ¿no? Y todo el mundo, yo creo que es bastante conocido, ¿no?, el impacto, la llegada o cómo se produjo la llegada del Grupo Prisa a Argentina, ¿no?, apoyándose justamente en la compra por parte del Estado de libros de texto, ¿no? Cómo de alguna manera eso lo que supone es justamente una apropiación en manos privadas de gran capital público para realmente construir grandes monopolios, ¿no? Es decir, bajo mi punto de vista, creo que las políticas públicas, sobre todo en temas culturales, deben intentar asegurar el acceso, no deben de reforzar un sector u otro, ¿no? Creo que el papel de las políticas públicas es reforzar las infraestructuras que posibilitan ese acceso, ¿no? Realmente mejorar pues todo el circuito de bibliotecas públicas, por ejemplo, incluso hacer un buen trabajo, ¿no? O sea, para mí, que llevamos trabajando, para nuestro proyecto, que llevamos trabajando tantos años con el tema de las licencias libres y las licencias abiertas, ver todavía la cantidad de fondos públicos que se gastan anualmente en una renovación de textos escolares y universitarios, una renovación de los mismos que directamente, muchas de ellas superflua, y que técnicamente se podría hacer de otras muchas maneras. Es decir, ¿por qué demonios estás pagando a editoriales por cambiar de libros continuamente en los diferentes grados de la educación? ¿Por qué? Es imposible pensar una modalidad de gestión mucho más sostenible de los fondos públicos que no pase por eso. Lo es, técnicamente lo es. ¿Por qué no se hace? Y el por qué no se hace, ahí entra el tema del sector, ¿vale? Y entra el tema del sector y entra de una manera a veces un poco perversa, ¿no? Porque parece que el sector lo que están defendiendo son puestos de trabajo. Y cuando tú haces un análisis del sector, te das cuenta realmente cuántos puestos de trabajo genera, dónde se genera esos puestos de trabajo y cuánto cuesta al Estado o a la sociedad, en este caso mejor dicho, el mantenimiento de cada uno de esos puestos de trabajo, ¿vale? O sea, es que a lo mejor para que estemos manteniendo un puesto de trabajo en el sector editorial le está costando a cada ciudadano o ciudadana de un país un nivel de ingreso muy fuerte, ¿no? Es decir, yo creo que, bajo mi punto de vista, luego entramos al tema de políticas de industrias culturales. Es otro debate. Es otro debate absolutamente diferente, ¿vale? Que tiene que ver con
bueno, cuál va a ser el papel del Estado y cuál va a ser su posición a la hora de regular una parte del mercado, ¿no? Y bueno, ahí yo creo que es otro debate interesante. Pero a mí realmente a veces me preocupa esa confusión, ¿no?, sobre el tema de que el mercado editorial debe de marcar, como si dijéramos, la agenda cultural de un Estado, ¿no? Y aprovecho esto así como un pequeño paréntesis, ¿no? O sea, porque me parece como inexcusable no hacerlo. O sea, una de las cuestiones, como a veces es más fácil ver lo que no se puede hacer, ¿no?, lo que no se debe hacer que lo que se debe hacer. Y creo que estamos acá, o sea, la Biblioteca Nacional me parece de recibo no reivindicar o no reivindicar a la vez que de alguna manera condenar lo que ha ocurrido con la propia editorial de la Biblioteca Nacional, ¿no? O sea, como un trabajo de 8 años de duración con 400 títulos ha sido clausurado directamente por los nuevos responsables políticos, ¿no? Me parece como justamente ese tipo de políticas que no se deben hacer, ¿no? Y bueno, ya os digo, o sea, yo creo que sería interesante de alguna manera, además, para el propio, para cualquier persona que se esté en la cadena de valor del libro, lo que el Estado debe hacer es generar lectores y lectoras. Debe generar un cierto, todavía un placer por la lectura, ¿no? Y para eso debemos de conseguir acceso, o sea, facilitar los accesos de la manera más fuerte posible, porque si no, luego una editorial pequeñita o mediana, que es la gran mayoría, se las ve y se las desea para conseguir que esos libros tan cuidados, tan bien escogidos, tengan un público lector, ¿no? Yo tenía ganas de saber cómo establecen los dos proyectos, cómo trabajan los lazos con otros espacios culturales, digo, no solo con otras editoriales o con librerías, en el caso de ustedes, sino con galerías de arte. Hay redes que se van armando. Me interesaba saber cómo las arman, cómo las generan. Sí, esos espacios para nosotros son cruciales. Librerías también, la librería concebida hoy en día como también un espacio cultural, de no solamente de compra, sino también de presentaciones, charlas, de moderaciones. Parece que es un buen lugar. Toda la cuestión social también juega un papel importante a la hora del intercambio y de la vinculación. Nosotros particularmente con la COP, que lo hacen todos, yo particularmente con mi sello, todos los años, cuando vamos a hacer una presentación, elegimos un lugar y durante todo ese año nos quedamos ahí para hacer todas las presentaciones en ese lugar. El otro año nos vamos a otro lugar. Esta cuestión de itinerancia, de empezar de moverse todo el tiempo por la ciudad y también en otros lugares cuando vamos a otros lugares, a otras provincias, es lo mismo. Pero hoy hablaba esto de la vinculación de esos lugares, son bares y centros culturales, pero también son librerías y también deben ser bibliotecas. Digo, debemos empezar a acceder a la biblioteca como un lugar, como un espacio cultural, también de intercambio, de vinculación y también de recorrido social, no solamente de consulta y de lectura, sino que también se puede empezar a trabajar. Me parece que en ese sentido eso nos ha beneficiado muchísimo la apertura de centros culturales. Nos beneficia todo el tiempo la apertura de espacios de esa característica. Claro, como hacer una red, ¿no? Yo pensaba Claro. también, y redes en un sentido más federal o regional, no sé si es... Y sí, ¿sería un salto sí, nosotros pequeño? la manera que tenemos de vincularnos a través de los espacios siempre están como para llenarlos. Lo que hacemos es contactarnos con sellos editoriales o escritores de otras provincias. Ahora estamos fuertemente trabajando con un colectivo de Santiago del Estero, Jujuy, Tucumán y Salta, pequeños sellos editoriales de esas provincias, que trabajan fuertemente en esas provincias, y ahora
se va a hacer la Feria de Santiago del Estero. Nosotros pretendemos, después de la feria, armar con ellos en conjunto un festival, Festival Editorial Federal, esa es la concepción, esas 3 palabras, donde los 3 lugares de actividades van a ser bares, librerías y bibliotecas. O sea, como que ese triángulo también, que entonces la vinculación siempre con los lugares es necesaria. Cada vez que vamos a algún lugar estamos viendo qué tipo de espacios nos puede contener, sí, claro. Bueno, o sea, nosotros realmente desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Lo que intentamos fue, de alguna forma, buscar formas de cooperación con otros proyectos editoriales, pero no solo teníamos nuestras redes, ¿no?, de cooperación, y no solo incluíamos editoriales, sino también incluíamos algún espacio social, alguna librería, y lo que intentábamos era como desde algo tan nimio, tan práctico como compartir los gastos de las giras, ¿no? Es decir, que pues si viene alguien de fuera, pues ir como cada cual haciéndose cargo de parte de los gastos para que esa persona o personas vayan girando, hasta también, pues bueno, compartir la misma comunicación y, en fin, de alguna manera aprovechar la presentación que hagas o la gira como otra forma más de ir reforzando, ¿no?, consolidando estas dinámicas de cooperación. Todavía la verdad que la frontera esta de las bibliotecas no la hemos explorado. La verdad que es un lugar donde, también por el tipo de libros que hacemos, ¿no? Es decir, que el libro de ensayo es más complejo que entre en bibliotecas, así de manera estándar, pero sí que creo que por lo menos allá, en el Estado español, se está produciendo una renovación de la propia figura de la biblioteca súper importante y muy necesaria. O sea, están reviviendo espacios que prácticamente estaban cayendo en el olvido, con días enteros de puertas abiertas al público, donde hay contacuentos, donde incluso se rompe aquel tabú de que se pueda beber y comer dentro de la biblioteca, ¿no? Este rollo de que parecía como que la biblioteca era un lugar donde había que mantener el absoluto silencio y solo sentarte de cara a un libro. Creo que allá, entre la red de bibliotecarios y bibliotecarias, se está consiguiendo hacer una cosa bastante bonita. Y luego, bueno, al fin y al cabo, cuando tú empiezas a mover un libro y demás, te conectas con redes territoriales, y son esa red territorial, o sea, esa gente que quiere mover el libro en su espacio, en su ciudad, quien te dice el mejor lugar es este, el mejor lugar es aquel, y bueno, un poco sin ningún tipo de problemas para en un momento dado utilizar un bar o un espacio social, una librería, lo que fuere, ¿no? Bueno, cerramos acá. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes.